Seguimos en nuestra serie donde estamos hablando sobre la visión de la iglesia y en particular estamos explorando un poco más qué implica ser apasionados por Cristo. ¿Quién es ese Dios al que queremos estar, digamos, conectados y conocerle cada vez más, ¿cierto? Y hay una cosa que resalta en medio de todo esto, ¿no? Porque vivimos en un mundo que, que no podemos estar seguros de lo que va a pasar, ¿cierto? Solo recordemos, hace un par de años viene una guerra entre Rusia y Ucrania que es terrible. Hace casi un año que está Israel en una pelea, en conflictos que están escalando cada vez más. Hace un mes casi matan a Donald Trump, se levantaron conflictos en Inglaterra por temas de inmigración y acá nomás cerca, hace algunas semanas, tenemos esta profunda injusticia que pasa en Venezuela, ¿cierto? Que ha levantado toda una serie de conflictos. Y en medio de todo eso, nos damos cuenta que la inestabilidad es algo que se ha vuelto más y más común. Nuestro Perú, nada más, ¿cierto? El día de mañana pueden bloquear carreteras y levantar conflictos porque entendemos que vivimos en esa inestabilidad. Pero, ¿sabes? Hay un problema cuando esa inestabilidad que está afuera puede entrar a nuestro corazón y generar en nosotros toda suerte de desazón, de problemas y sentirnos como si estuviéramos a la deriva o como si estuviéramos inseguros. Y todo eso puede pasar. Y lidiar con esa inestabilidad, lidiar con eso no es fácil. Quizás a veces estamos más impactados por lo que pase afuera de lo que queramos admitir. ¿Qué les parece si les pedimos a Dios que nos ayude a lidiar con eso el día de hoy? Que podamos acercarnos a su palabra. Vamos a hablar de uno de los salmos que un autor titula, es uno de los salmos de desconcierto. Parece curiosa la palabra, ¿no? Desconcierto. Es como que hay un concierto, hay armonía, ¿cierto? Si no hay armonía, ¿qué hay? Desconcierto, ¿no? Cuando la armonía se rompe, ¿qué pasa? Hay ese desconcierto en nuestros corazones. Y ese salmo, el Salmo 73, es el que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de empezar con el estudio de la palabra, ¿qué les parece si oramos? ¿Sí? ¿Oramos? ¿Me acompañan? Señor, nosotros vamos a abrir tu palabra y queremos rogarte, por favor, que ese deseo de estar cerca tuyo, Señor, no sea algo solamente que cantemos, sino que lo expresemos con cada decisión que tomemos, Señor. Oh Padre, por favor, guíanos ahora. Queremos recibir de ti lo que tienes para nosotros. Gracias por esta oportunidad de acercarnos a tu palabra. Gracias por estar aquí con nosotros. Guíanos, por favor. Háblanos, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vayamos pues al Salmo 73 y en los primeros 3 versículos se menciona algo impresionante. La verdad es que este salmo es un salmo precioso, como toda la palabra de Dios. Pero a veces hay algunas cosas, hay algunas partes de la palabra que nos impactan un poco más, ¿cierto? Y este salmo es uno de los que me parece muy interesante por varias cosas. Miren el versículo 1, dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Y el versículo 2 dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y casi se puede notar entre el versículo 1 y el versículo 2 como que se asomara un pero. ¿No lo ven? Porque dice, ciertamente, claro, definitivamente, nadie va a poner en tela de juicio que Dios es bueno con Israel. Para los puros de corazón, perfecto. Pero dice, en cuanto a mí, cambió de tema, ¿cierto? Porque está hablando de otra cosa. Está hablando de la bondad de Dios y de inmediato cambia y dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Y voy a empezar a describir a estos arrogantes, a estos impíos, a aquellas personas a las cuales Dios les interesa poco o nada. Es más, se pueden hasta oponer a Dios. Y dice, yo tuve envidia de ellos. Y es curioso porque a veces tenemos información sobre la palabra de Dios, información sobre lo que Dios es, información sobre lo bueno que puede ser Dios, información sobre lo que podríamos hacer nosotros, pero eso dista ¿de qué? De lo que vivimos, de lo que experimentamos, de lo que pasa en nuestro corazón. Y lo que está diciendo el salmista es, yo
tuve envidia de todos ellos que rechazan a Dios. ¡Qué fuerte! Esa brecha entre la teoría y mi vida es terrible. Porque yo sé lo que es bueno, pero ¿qué pasa? En mi corazón empiezo a anhelar lo que no lo es. Yo sé lo que Dios quiere, pero en mi corazón empiezo a ir tras las cosas que Dios no quiere. ¿Por qué? ¿Cómo salgo de eso? Y lo interesante es que el salmista abre el problema. Y vamos a ver cómo es que el salmista cambia su posición en 3 tipos de cambios que quiero dejar contigo en esta mañana. El primer cambio que tiene el salmista es un cambio del bienestar, un cambio de la definición de lo que es bienestar, mejor dicho. Un cambio de la definición de bienestar. ¿Qué cosa es bienestar? Mira lo que dice el pasaje, en los versículos 4 al 7 y luego el 12. Dice, hablando de estas personas que son impías, que están alejadas de Dios, ¿sí? Dice, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar y el manto de violencia los cubre. Sus ojos se saltan de gordura, se desborda su corazón de sus antojos. Versículo 12. Miren, estos son los impíos, siempre desahogados. Han aumentado sus riquezas. Interesante, ¿no? Y está describiendo esta suerte de clase de élite, ¿no? Que toman en poco a Dios. Y dice, versículo 4, no hay dolores en su muerte. Pareciera que ni con la muerte se ven afectados. No tienen dolores, como que, así, todo pasó bien. Su cuerpo es robusto y el repente se ve débil. No sufren penalidades. Es como, bueno, se la llevan fácil, pues. Todo se ha servido para ellos. Y sigue el reclamo de alguna manera. Dice, no son azotados como los demás. Habla de que el tema de ser el orgullo, el collar y la vestimenta, la violencia, ellos no tienen ningún reparo en exteriorizar lo que son. A pesar de que está completamente alejado de la palabra de Dios, alejado de lo que debería ser. No tengo ningún problema. Sí, pues yo soy así. ¿Cuál es el problema? Y el orgullo lo tienen y lo muestran. Y la violencia que ejercen, sí, pues, no hay ningún problema para ellos. Y está diciendo, oye, date cuenta de esa desfachatez. Dice, y esa gordura habla de bienestar, mientras que otros les faltan porque no tienen comida, ¿no? Apela a algún funcionario público que dijo porque no había hambre, no en el Perú. Cuando es un absurdo, dice, oye, ¿sabes que estas personas las ves así? ¿Por qué? Porque les va todo bien. Es como si él estuviera reclamando de alguna manera, decir, Señor, yo fuera parte del pacto, estoy haciendo lo que debo hacer, pero veo que la prosperidad va para allá y yo me quedo con nada. Y por eso tengo envidia, porque yo debería tener eso. ¿Por qué no lo tengo, Señor? Dime si no es algo que te pasa o que no puede pasar a mí. ¿Os ha pasado? A mí me ha pasado. Y de alguna manera tomar referentes y decir, yo quisiera ese bienestar. Claro, viene acompañado ¿con qué cosa? Con dejar a Dios de lado. Y es un problema. Porque el gran problema era ese. Y el punto es que este bienestar que no necesita de Dios, que lo toma porque, no me importa Dios, simplemente voy a atender yo y empezar a pensar en mí y en lo que yo necesito, y yo primero, yo segundo, yo tercero, es lo que está planteando. Y de alguna manera ese bienestar que Dios promete en su pacto, dice, lo veo que yo estoy cumpliendo el pacto, estoy buscando hacer lo que tú quieres, pero ellos tienen los beneficios. Y eso es algo que le complica. Y ese bienestar material, que sin duda no es malo, el problema es cuando viene acompañado por esa decisión de dejar a Dios de lado. Y mira lo que pasa en el versículo 28, al final del Salmo. ¿De acuerdo? Cómo hay este cambio en la definición de bienestar. Dice, para mí, el estar cerca de Dios, lo que hemos cantado hace poco, el estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Solo en este versículo podríamos quedarnos toda la mañana. Porque habla de que yo ya no voy a definir mi bienestar por mis circunstancias, por lo que tengo acceso, por mis logros, por mi carrera, por mí. Voy a definirlo por una sola cosa.
El estar bien es estar cerca de Dios. Cambia la figura, ¿cierto? Ya el bienestar cambia porque yo ya no voy a estar haciendo, digamos, tomando y dejando que todas esas otras cosas materiales entren a mi corazón. Si Dios te permite tenerlas, amén, úsalas para su gloria. Pero en tu corazón lo que tiene que haber es ese anhelo por estar cerca de Dios. En mi corazón lo que tiene que haber es ese anhelo por estar cerca de Dios. Porque para tener bienestar real, Dios es imprescindible. Y de repente tú puedes decir, oye, pero eso es muy fuerte, yo soy muy feliz y no tengo a Dios. Bueno, quizás es que todavía no has experimentado la realidad de la presencia de Dios en tu vida. Y eso que conoces como felicidad es solamente algo que está todavía emergiendo y muy limitado respecto de lo que podría ser con Dios. Y es emocionante porque tenemos un Dios que es un Dios bueno. Y ya la bondad de Dios no es algo como, sí, Dios es bueno, pero tuve envidia, pero es otro. Ahora es, no. Dios es bueno para mí. El bien para mí es estar cerca de Dios. Cambió la figura. El versículo 1 habla de una realidad teórica. Esta habla de lo que yo defino para mí. Porque mi Dios es un Dios bueno, bueno de verdad para mí. Y por eso estar cerca de Él es lo mejor. Y ven en la pantalla esta definición de un autor sobre lo que es esta bondad para nosotros. Dice, la bondad de Dios es lo que le predispone a ser generoso, cordial, benevolente y lleno de buenas intenciones para con los hombres. Por su propia naturaleza, Él está inclinado a conceder bendición y siente un santo placer en la felicidad de su pueblo. La bondad de Dios es el impulso que se halla detrás de todas las bendiciones que Él derrama a diario sobre nosotros. Interesante, ¿no? Este autor está hablando acerca de ese Dios que es bueno, pero que además tiene esa característica de buscar esa relación con los seres humanos. Y no solo eso, sino que la única brújula moral, real, estable, es Dios. Ponte a pensarlo. ¿Cómo podemos definir el bien a ciencia cierta sin Dios? El problema es que nosotros a veces queremos ser los que definamos lo que es bueno. En el Edén, ¿se acuerdan la historia? Dios empieza a crear las cosas y dice, y vio Dios que esto era bueno, vio Dios que esto era bueno. Él empieza a definir, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. ¿Qué pasa con Eva? La serpiente la tienta y dice, y vio ella que el árbol era bueno, ¿no? Y agradable para obtener conocimiento. Ella empezó a decir, no, yo voy a definir lo que es bueno. Dios ha dicho que no, pero yo lo veo bueno. Así que, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Y esa pregunta tan terrible a veces nos infecta porque empezamos a pensar en qué tiene de malo cuando deberíamos pensar en, oye, ¿qué tiene de bueno esto? ¿Cierto? Y ahora, en la actualidad, no es distinto que en ese momento. Hablamos de asesinar a un niño en el vientre de la madre y le ponemos salud reproductiva. Eso es bueno, porque es salud. ¿Cierto? O vemos la tragedia de alguien que quiere hacerse una operación, entre comillas, de cambio de sexo. Y si yo quiero advertirle de la tremenda tragedia que tiene, las consecuencias fisiológicas que tiene, espirituales, morales, todo eso, soy un opresor. Porque no acepto. Es curioso, ¿no? Como el mundo cambia los conceptos y el amar a alguien para decirle que eso está mal, termina siendo un opresor. ¿Por qué? Porque este mundo roto lo que ha hecho es alejarse cada vez más del que es bueno, de la esencia de la bondad que es Dios. Y si yo me voy alejando del que es bueno, del único bueno, y cada vez me voy diciendo más, ¿hacia dónde me acerco? Hacia la maldad, ¿cierto? No nos debe llamar la atención la inestabilidad del mundo. Debe ser más bien una prueba clara de que lo que está pasando, el proceso que vemos de rechazo constante de Dios, tiene las consecuencias de esta inestabilidad. Porque sin Dios no hay una brújula moral certera. Y vamos a empezar a tener estas atrocidades como si fueran una definición de bondad a la nuestra. Entonces el salmista dice, ¿sabes qué?
yo no voy a definir mi bienestar en función de esto que tiene el mundo, el patrón del mundo, sino voy a definirlo en función de estar cerca de ti. Y eso es impresionante. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres estar cerca de Dios? La verdad es que muchas veces que hemos podido hablar con tantas personas que han querido, digamos, acercarse y tienen dudas, el problema muchas veces es que simplemente no quieren estar cerca de Dios. No quieren. Porque aman más sus conductas, sus hábitos, su pecado que a Dios. Y es triste, pero es la verdad. Y a veces muchas críticas racionales solo esconden un deseo profundo de no querer estar cerca de Dios. Y la pregunta es, yo como hijo de Dios, ¿he definido que el bien para mí es estar cerca de Dios? Claro, puedes tener sueños y cosas que quieras lograr, terminar tu carrera, trabajar o ver a tus nietos felices o poder conseguir un hogar, lo que sea, eso está bien. Son bendiciones de Dios porque Él es bueno y se complace en darnos bendiciones. Pero en mi corazón, lo primero es el bien, es estar cerca de Dios. Siguiente cambio. Hay un cambio de visión. Mira lo que dice el versículo 8 al 11. Vamos a leerlo juntos. Es otra versión. Esta es una primera visión, una visión superficial, digamos, que está cuestionando a Dios. Una visión que solamente ve lo que está pasando materialmente y cuestiona a Dios. El versículo 8. Entre las burlas hacen planes malvados y violentos y siempre hablan con altanería. Con su boca ofenden al cielo y con su lengua denignan a la tierra. Por eso el pueblo de Dios se vuelve a ellos, se absorben sus palabras como si bebieran agua. Hasta dicen, ¿cómo no va a saberlo Dios? De esto no se enterará el Altísimo. Y es curioso porque está hablando de un grupo de personas que incluso abiertamente pueden ofender a Dios. Es decir, sí, Dios dice esto, pero, sí, mira, la palabra de Dios dice eso, pero la verdad es que yo me siento de esta manera. ¿No ha pasado eso? Porque la cultura de hoy ya no habla en términos de la racionalidad, de lo que pienso, de los argumentos, de la lógica. Es, no, mira, siento esto. Entonces, esta parte, mira, no la siento mía. Yo siento que eso es así. Incluso hay iglesias que pretenden leer la palabra de Dios a través de la cultura y decir, voy a interpretar o reinterpretar lo que está aquí. Y en lugar de que la Biblia, la palabra de Dios, sea la que dirija mi camino, sea el lumbrero de mi camino, entonces yo amoldo la palabra de Dios a mis circunstancias. Y eso es terrible, porque estoy haciendo que el consejo de Dios termine siendo un consejo de hombres, porque lo he distorsionado. Y hay que tener cuidado con eso. Porque la lectura de la Biblia no es de la cultura hacia la Biblia, sino de la Biblia hacia la cultura, porque es la que expone si está mal la cultura o no. Porque podemos tener patrones culturales que estén mal. Podemos tener leyes que estén en contra de lo que Dios quiere, sin duda. Y esta gente está hablando de que ofenden abiertamente, su lengua denigra la tierra, incluso el pueblo de Dios se vuelve a ellos y los ve. Y tú notas aquí, ¿no? ¿Cómo es esto que pasa con la gente que tiene poder, ¿no? Y que empieza a creer que está por encima de todo y que puede hacer lo que le da la gana y que puede pisotear a diestra y siniestra, y a veces uno puede verse impotente y dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde está tu justicia? ¿Por qué no arreglas esto? Ahora, sobre esto es bien importante reconocer que el problema de la justicia es lidiar con la maldad, ¿cierto? Y mucha gente dice, ¿sabes qué, Señor? Yo me gustaría que Dios erradicara toda la maldad, ¿cierto? Y dicen, ¿sabes qué? Hay tanta maldad en el mundo que yo no puedo creer en Dios. Interesante. Entonces tú quisieras que Dios, por ejemplo, erradicara la maldad. Ya, ¿y qué va a hacer con la maldad de tu corazón? ¿Qué es de la maldad de mi corazón? ¿Qué hay de eso? Y la realidad es que Dios no termina con la maldad porque tiene paciencia, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. La realidad de Dios es que además de ser un Dios justo, es también un Dios bueno. Y esa es su naturaleza. Y no es que Él defina lo que es bueno y malo arbitrariamente,
sino que esas definiciones emanan de su propia naturaleza, de lo que Él es. Por eso es que el estar cerca de Dios es la clave. Y los poderosos de Él los podemos ver, ¿no? Y a veces los cristianos podemos perder la vista y darnos cuenta y decir, Señor, ¿y tu justicia dónde está? ¿Qué está pasando? Pero es solamente la visión superficial de lo que está pasando arriba. Y si nosotros podemos comprender lo que está haciendo este Dios justo, vamos a los versículos 18 hasta el 20. Hablando de estas mismas personas que se les ve todo bien y que todo parece que está perfecto y que pueden ofender con tranquilidad al cielo y pueden estar tranquilos y dicen, no, no va a pasar nada. Podemos poner en las Olimpiadas una atrocidad grotesca de la última cena y no pasa nada, ¿no? Y mira lo que dice el versículo 18 para poder ver lo que está pasando. Dice, ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Versículo 19, ¿cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por temores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantas, despreciarás su apariencia. ¿De qué está hablando? Eso que yo estoy viendo, como que todo está estable, todo está bien, tienen poder, gozan de autoridad, todo eso es solamente en la parte superficial. Por abajo no hay sustento. Es como si estuvieran en un socavón. Un socavón es cuando tienes una superficie que se ve estable, pero abajo la tierra ha sido erosionada en tal manera que con suficiente peso, ¿qué va a pasar? Se cae. Se cae. Y hay videos sobre esto, inclusive en internet, tú ves gente caminando y ¡pum! Se cae. De la nada, todo estaba bien, todo estaba estable. Y esa es la diferencia en el cambio de visión. La visión superficial y la visión real y profunda de lo que está pasando. Dios es justo, no va a tomar por inocente al culpable. Y puede que se retrase en su juicio por esa paciencia y ese amor, porque quiere que todas las personas que tengamos a nosotros contacto puedan conocer de Cristo y puedan cambiar su vida. Pero Dios sigue siendo justo y bueno a la vez. Y podemos reconciliar esas dos figuras de Dios, ¿dónde? En la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que aquel que pecare, ese morirá, ¿cierto? Entonces la paga por el pecado es la muerte. Y yo he pecado. ¿Tú has pecado? Lo más seguro que sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reconcilió Dios esa bondad y esa justicia para que podamos ver el peso de su bondad? Es hacerse hombre, vivir como hombre, limitarse al tiempo, limitarse a tener que recibir el alimento de su madre siendo bebé. Era Dios, sigue siendo Dios. Pero decidió hacerse eso y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Para qué? Para que las justas demandas de Dios fueran satisfechas ¿en qué? En esa cruz. Y Él pagara con su sangre el precio de mi pecado. La paga por mi pecado, porque yo he decidido poner mi fe en Jesucristo. Y si tú pones tu fe en Jesucristo, lo puede hacer contigo también. Porque Dios es justo, sí, también es bueno. Y estas personas no se dan cuenta de dónde están. Y Él puede ver que están en lugares resbaladizos, arrojados a la destrucción. Y dice, van a terminar ahí. Y este paréntesis temporal es nada comparado con la eternidad. Y yo sé que el juicio de Dios se va a dar. Y sé cuál es el destino de estas personas. Y por supuesto, cuando vemos a, no sé, a un presidente, a algún dictador, a alguna persona que está haciendo mal, que tiene autoridad, uno quisiera, ¿no?, que la ira de Dios lo consuma en ese momento, ¿cierto? Pero la realidad es esta. Es que aún esa persona es amada por Dios. Y lo que nuestros presidentes, autoridades corruptas o quien sea, la persona que está en la esquina, lo que necesitan es ese encuentro personal con Cristo. Hay que ver que en realidad están en lugares resbaladizos. Que lo que les espera, si siguen así, es la destrucción. Tengamos la visión completa. ¿Tan seguros e intocables? Pero es solamente en apariencia.
Ese cambio de visión implica conocer ese Dios justo que no va a tomar por inocente al culpable. El tercer cambio es un cambio interior. ¿De acuerdo? En ese cambio, quisiera leer contigo versículos 13 y 16. Dice, ciertamente, mira lo que está diciendo el salmista, en vano he guardado puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, había traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender, esto fue difícil para mí. Versículo 21 dice, cuando mi corazón se llenó de amargura, en mi interior sentía punzadas. Y eso era que yo, torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. ¿Qué tal crisis, no? Porque sin duda, el salmista es alguien que conoce a Dios. Y está experimentando eso en su corazón. Y eso es increíble porque él quiere reconciliar la verdad con el carácter de Dios. Y encuentra eso y dice, esto es difícil para mí. Tengo esta confusión, esta crisis interior. Y es curioso, ¿no? Porque lo que me gusta mucho de ese salmo es que tenemos esta mirada abierta a lo que pasa en el corazón del salmista. Algo así como cuando pasas por una crisis tú o cuando paso por una crisis yo. Y que te cuesta reconciliar eso. ¿Verdad? Señor, ¿por qué pasó esto con tal persona? Señor, ¿qué está pasando ahorita? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esta enfermedad con este familiar? ¿Por qué, Señor? No entiendo, Señor, ¿qué pasa? Solo que Él lo pone abiertamente, ¿no? Lo expresa. Y habla oye, ¿sabes qué, Dios? Yo por las puras estoy siguiendo. Por las puras vengo a la iglesia, por las puras oro, por las puras hago esto, porque mira lo que me pasa. ¿Verdad? Lo que está diciendo, en vano he guardado mi corazón. Me debí dedicar a hacer lo que me da la gana. Yo he sido azotado. Es más, estoy a punto de hablar como ellos. Me hubiera traicionado, Señor. Esto fue difícil para mí. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba lleno de amargura. ¿Te imaginas un corazón lleno de amargura? Y has dejado que todo ese olor se quede y vaya carcomiendo tu corazón y te llene de amargura. Él lo expresa. Y sabes, a veces pasa algo en nuestra cultura cristiana que es distinto a lo que se muestra en este salmo, por lo menos. Que tenemos esta idea de que no podemos enfrentar ese tipo de cosas. Recibiste a Cristo y todo debe ir bien, ¿no? Y piensas, yo no debería sentirme así. Yo no debería tener estas dudas. Yo no debería ser tentado en esto. Yo no debería, N a la N, ¿cierto? Y de alguna manera queremos reprimir eso y decir, no, esto no. No, esta duda no puedo tenerla. No debo. No, esto no. Y empezamos a reprimir esas cosas como si se supone que yo dependiera todo de mí. Como si yo debería solucionar estas cosas. No debo tenerlo. Entonces yo lo soluciono en mis fuerzas. Cuando la realidad es que no se trata de vivir el cristianismo en mis fuerzas. Se trata de decirle, Señor, esto es lo que estoy enfrentando. Tómalo. Señor, esta es mi duda. Tómala. Señor, esto es lo que estoy pasando. Tómalo porque yo no puedo. Pero no. Soy en Cristo, entonces ya no debo pasar esto. No, lo reprimo. Pero no es lo que vemos en la Escritura. Claramente el salmista se acerca al Señor y dice, Señor, ¿sabes qué? Esto fue muy difícil para mí. Mi corazón estaba lleno de amargura. Señor, yo no entiendo. Señor, en vano he guardado, en vano estoy haciendo todas estas cosas. En vano porque no pasa nada. Y expresa todo ese dolor, toda esa carga. Y detrás de todo eso hay una duda que dice, Señor, ¿eres justo? ¿Eres bueno en realidad? ¿Eres bueno para dejar el sí en teoría? Pero ¿y esto? La realidad es esta. Es que tus dudas son una oportunidad para crecer. Y tú puedes tomar esas dudas, esos temas que están amargando tu corazón, dándote ese dolor en el corazón y decir, Señor, voy a tomar esto como esta oportunidad para crecer y te lo entrego a ti. No me quedo con la duda y diciendo, sí tengo dudas, qué felicidad. No. Porque la idea es que puedas crecer en fe. Y crecer en fe es tener más confianza en Dios, saliendo de cualquier duda que puedas tener y diciendo, ¿sabes qué, Señor? Esto te lo entrego a ti, tú ayúdame.
Y eso es lo que pasa con el salmista. Mira el versículo 17. Porque ese es el punto de inflexión de todo el salmo. Todo el cambio que vemos se origina en este punto. Versículo 17 dice, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Hasta que entré en el santuario de Dios. Es el punto de inflexión de todo el salmo. Y es hermoso. Porque te está hablando de esta persona que conoce a Dios y que simplemente está viviendo en esta rutina y sigue viendo y ve y no entiende, no puede. ¿Hasta qué? Hasta que la única manera de poder reconciliar a un Dios bueno y justo con lo que yo veo es estar en contacto con ese Dios bueno y justo. Es reconocer eso que pasó en la cruz de Cristo, porque Dios no es teoría, ¿verdad? Dios es una persona. Y es una persona con la cual tener una relación profunda. Y ese punto de inflexión que necesitamos todos en nuestra vida, ese punto de cambio en nuestra vida, es cuando nos encontramos con Dios. Y lo que yo necesito es experimentar ese encuentro con Dios, no solamente una vez en mi vida donde se marca la historia y digo, conocí a Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas están hechas nuevas, amén. Pero diariamente seguir encontrándome con ese Dios y disfrutando de su bondad, disfrutando de su justicia y diciendo, Señor, el bien para mí está cerca de ti. Esto es lo que me conviene y no me acerco a la palabra de Dios con un devocional porque digo, es que me toca, es que me tocó esta parte de la lectura, es que tengo que seguir mi disciplina. Es maravilloso que tengas una disciplina de lectura en la Biblia, formidable. Pero eso no reemplaza el encontrarse con Dios. Más bien es una herramienta muy útil cuando mi corazón está alineado y no simplemente quiero cumplir. Yo cumplo con una tarea. Yo tengo una relación con Dios. Cumplir con Dios es absurdo. Tú disfrutas de esa relación donde Él es tu bien, donde Él es lo bueno, donde Él es justo y te va dejando y te va llenando. Y si tú te das cuenta que no puedes tener esa relación con Dios porque no has tenido ese primer encuentro con Jesucristo, yo te animo hoy día a decidir vivir una vida nueva en Cristo. Y lo que viene a continuación es maravilloso. ¿Por qué? Mira los versículos 23 en adelante, es el 26. Porque el escenario cambia por completo. ¿Recuerdas ese corazón confundido, que en vano se había guardado puro, estaba azotado, que era difícil, que estaba lleno de amargura? Mira versículo 23 en adelante conmigo. Sin embargo, yo siempre estoy contigo y tú me has tomado de la mano derecha. Empieza a describir una realidad de cómo es esta relación con Dios. No la religión, no la teoría, sino esta relación con Dios. Y vale la pena que podamos reflexionar en nuestra propia relación con Dios. Dice, yo tengo esa compañía de Dios y Él está presente. Él se interesa. ¿Cómo sabemos que Dios se interesa por nosotros? Muy fácil. La cruz de Cristo nos muestra ese profundo interés y ese Dios que está presente, que se hizo hombre y estuvo presente para la humanidad y está presente para ti hoy. Pero la pregunta es, ¿yo estoy disfrutando de siempre estar con Dios? ¿Estoy buscando eso? ¿Estoy aferrándome a Dios porque su diestra me sostiene? ¿Estoy viviendo eso día a día? ¿O de repente he entrado en esta suerte de rutina, ¿no? Una suerte de velocidad crucero, donde digo, mira, sí, o sea, estoy bien y claro, voy al culto, voy al grupo pequeño y estoy ahí, pues, ¿no? Llegué al punto de velocidad de crucero. La pregunta, ¿existe algo así como velocidad de crucero con un Dios que es la bondad, que es el bueno, justo, amoroso? ¿Existe la posibilidad? ¿Eso está bien, quedarte ahí nomás? Y no ser desafiado a ahondar y a ahondar y a buscar constantemente su compañía. ¿Tiene sentido
lógico quedarnos ahí? Piensa, piensa. Y sigue, el salmista dice, con tu consejo me guiarás. Con tu consejo me guiarás. Entonces, yo estoy buscando ¿qué cosa? ¿El consejo de Dios? ¿O estoy buscando, o estoy dejando que todo el resto de cosas que están afuera me impregnen? Porque definitivamente el marketing que tiene el bienestar según el mundo es impresionante, ¿no? Todas las películas, canciones, redes sociales, todo está impregnado de eso. Es decir, no, Señor, tú me estás guiando. Y tu vida, ¿sientes esa dirección que Dios te ha dado, lo que Dios te ha llamado? ¿Lo tienes claro? Aquí y ahora, ¿qué quiere de ti? ¿Estás dispuesto a gastarte, a invertir tu vida en eso? ¿O estamos cómodos en la velocidad de crucero? Viniendo, está bien. Porque una vida apasionada no se queda contenta con decir, bueno, sí, pues ya cumplí con Dios, vine al culto, qué bonito. Por lo menos no es lo que yo veo acá. Dice, y habla de, después, versículo 24, y después me recibirás en gloria, hablando de esa expectativa maravillosa de la certidumbre de dónde voy. En Pedro, en el primer de Pedro, que pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia que va a ser manifestada cuando Cristo sea revelado. Habla de mi esperanza, la deposite por completo en eso. Y a veces tenemos la esperanza medio compartida, ¿no? Entre una cosa, otra cosa, otra cosa. Y nos anima a decir, oye, pon tu esperanza en eso. Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Echa mano de la vida eterna para que echando mano de la vida eterna puedas vivir acá. Porque si no, el mundo nos va a distraer. Tenemos una ancla firme, según Hebreos, donde las promesas de Dios pueden ayudarnos a poder, y el juramento que Dios hace, pueden ayudarnos a vivir aquí, porque esa ancla se echa hacia arriba, no hacia abajo. Mi vida está dirigida, tiene esa expectativa maravillosa de lo que ha de venir. Y los versículos que vienen son espectaculares. El versículo 16, de verdad, si es que se van a quedar con algo, quédense con esto. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esa cercanía. ¿Cómo cambió esto del corazón lleno de amargura a ese encuentro con Dios, experimentar la presencia de Dios para vivir una realidad completamente distinta? Una realidad donde estoy seguro de mi confianza y decir, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, al mismo Dios? Entonces, lo que pasa en la tierra, que esté fuera de ti, no me importa. No me importa. Y si tengo que pasar algo, y si tengo que sufrir algo, bueno, pues así es. Porque yo tengo a ti en los cielos. Es emocionante. Y Dios nos llama a una vida llena de significado donde encontremos esa realidad maravillosa de quién es nuestro Dios. Y como conocemos a ese Dios, vivimos aquí en la tierra de una manera coherente. Pero no porque sea una obligación, sino porque es la consecuencia natural de ese encuentro con ese Dios bueno, justo, maravilloso, que nos rescató, no para quedarnos como estamos, sino para vivir vidas a intensidad con Él. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, no me importa. Si no tiene a ti, si no es tu propósito, no me interesa. ¿Puedes tú decirle eso a Dios? Señor, si es que hay algo, una promoción en el trabajo, pero dice que no viene de ti, entonces no me interesa, Señor. Señor, esa relación que de repente está ahí, que quisiera tener, pero yo sé que no viene de ti, no me interesa, Señor. Señor, esa tentación, ese pecado con el que sigo luchando y sigo a rastras, Señor, no me interesa, yo te quiero a ti. Esa es la realidad del que se ha encontrado con Dios. Versículo 26, cierra la idea. Dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Qué espectacular. Esto es espectacular, sin duda. Habla de, ¿sabes? Mi corazón ya no está lleno de amargura. Mi corazón ya no está a la deriva. Mi corazón está en esa fortaleza que es el Señor. Mi carne, sin duda,
puede fallecer. Mi corazón puede que esté cansado. De repente. De repente que yo me quede sin vida. Pero eso no es lo importante. Dios es la fortaleza de mi corazón. Mi corazón está resguardecido. Y Él es mi porción para siempre. Esta última parte a mí me gusta mucho porque la porción a mí me gusta comer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ustedes recuerdan cuando eran niños? De repente mamá compraba una torta o un queque o lo hacía. Mi mamá hacía queques espectaculares. Y partía el queque, ¿cierto? Lo partía. Y todos queríamos el pedazo más chico, ¿cierto? Todos queríamos el más chico, sin duda. No hay forma. No, todos queremos. Es más, lo mirabas. En mi casa lo tenías que mirar desde antes, ¿no? Lo estabas apuntando y cuidando la competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque queríamos el más grande. Ahora, la imagen es muy gráfica. Mi porción, el pedazo más grande que te puedas imaginar de lo que puedas tener, es Dios mismo. Él es esa porción que no se puede comparar con nada más. Y es hermoso cómo es que el salmista pasa por toda esa crisis y llega a este punto. Y es hermoso porque no importa cómo estemos tú y yo, ese mismo Dios que llenó de pasión a este hombre, nos puede llenar a nosotros de esa misma pasión y aún más. ¿Y qué les parece si ahora oramos y le pedimos al Señor que nos ayude en esta tarea? Podemos cerrar los ojos brevemente y antes de orar quisiera hacer una invitación. Tú estás aquí y sabes que tú necesitas encontrarte con Cristo, porque sabes que no tienes a Dios como parte de tu vida. De repente tú mismo te das cuenta de que estás en lugares resbaladizos, o que tu corazón está con amargura, está lleno de dolor, o las circunstancias o la inestabilidad que está pasando ha llenado tu corazón y te encuentras, como decía este autor, desconcertado. Y quieres tener un encuentro con Cristo, porque sabes que lo necesitas. Y quieres tener este primer encuentro con Cristo. Yo quisiera animarte, quisiera orar por ti. Me encantaría pedirte que levantes tu mano, me gustaría saber por quién voy a orar. ¿Alguien desea recibir a Cristo como Señor y Salvador? Reconocer que Él en la cruz entregó su vida por nuestros pecados, tener una vida nueva. ¿Alguien quiere eso? Su mano levantada, Dios le bendiga, ya la vi. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Me gustaría orar por ti. ¿Alguien más? Todos de casa. Primero vamos a orar. Dios le bendiga, ya la vi. Puedes bajar tu mano, gracias. ¿Habrá alguien más? No quiero saltar a nadie. Muy bien. Primero vamos a orar con aquellos que levantaron su mano y luego oramos todos juntos. ¿De acuerdo? Señor Jesús, me doy cuenta de que te necesito y te pido por favor que tú hagas la obra que, que nadie más puede hacer en mi corazón. Te entrego mi vida. Me arrepiento de las cosas malas que he hecho y te pido que tú hagas un cambio en mi corazón, que entres como el Señor y Salvador, que tu Espíritu Santo entre a mi vida, que esa mochila de pecados, de vida antigua, la entregue a ti, Señor. Te la entrego y te pido que tú cambies mi corazón y me olvides a experimentar ese encuentro contigo. Ora, por favor, Señor, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Oramos todos. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque podemos leer este salmo miles de veces y siempre tú nos hablarás algo más. Gracias porque es inagotable, Señor. Y te pedimos que podamos experimentar el profundo bienestar día a día de estar cerca de ti. Que en nuestro corazón tú seas siempre nuestra porción, Señor. Que podamos vivir confiando en tu bondad
y en que tu justicia fue cumplida, que la justicia de Cristo es imputada a nosotros, que nosotros podemos disfrutar esa relación contigo porque Cristo es nuestra justicia, Señor. Te damos gracias por este tiempo de poder reflexionar y te pedimos que podamos andar día a día contigo, que nuestra vida sea usada en tus propósitos, que no nos conformemos con lo que sabemos de ti, sino que avancemos y crezcamos conociéndote a ti y viviendo desafiados, Señor, sea que nuestra carne o corazón puedan desfallecer, pero tú eres la fortaleza de nuestro corazón y nuestra porción para siempre, Señor. Oh, gracias. Permite que vivamos esa pasión por ti, Señor. Guárdanos, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.